Bienvenidos a Líderes Digitales, el podcast para emprendedores donde conocerás historias increíbles e inspiradoras semana tras semana. Hola a todos, bienvenidos al podcast Líderes Digitales. Mi nombre es Stephanie y en esta ocasión yo voy a ser parte del equipo que va a estar entrevistando a uno de nuestros primeros líderes digital o en este mundo de emprendimiento, de migrantes, de personas que simplemente luchan por sus sueños y quieren hacer de su pasión su labor. El día de hoy tenemos a una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, que a nivel personal siempre me inspira y siempre lo he admirado. Es abogado de profesión, tiene, bueno, una cantidad inmensa de especializaciones, ha trabajado ya, manejado negocios, actualmente se encuentra en Estados Unidos, en Miami, básicamente desde el 2015 emigró y nos va a contar un poco de su historia, de cómo llegó a donde está ahora, qué ha hecho para conseguir las cosas que consigue, un buen estilo de vida, o bueno, lo que se intenta para poder lograr ese estilo de vida que muchas veces nosotros creemos que a través de las redes sociales o a través de todos estos medios digitales pensamos que la gente tiene vidas simplemente perfectas o que llegaron allí porque tuvieron suerte, cuando realmente es en base a nuestras acciones, es en base a nuestras decisiones, el cómo llegamos a donde estamos hoy y el por qué es tan importante que tú planifiques dónde estás ahora y te muevas paso a paso para que el día de mañana estés donde quieras estar. Entonces, como esto, la intención no es que yo sea la que hable mucho y yo me emociono y capaz yo lo digo mucho en casi todos mis episodios, pero es que siempre para mí cada invitado es especial. Entonces, Chahir, bienvenido a Líderes Digitales, preséntate también, háblanos un poco de quién eres, qué haces y cómo actualmente estás ayudando a tu cliente ideal en Miami. Muchas gracias por la oportunidad, por estar en este podcast. Bueno, ¿qué más puedo decirte? También a Stephanie la conozco desde hace mucho tiempo, hemos pasado por muchas cosas. Y, me preguntaste, bueno, básicamente me llamo Chahir Ale. Estoy aquí en los Estados Unidos del 2015. Anteriormente a eso, pues soy originalmente de Venezuela, aunque mi nombre parezca que vengo de otro lado, pues no es así. Cuéntanos de dónde viene tu nombre, Chahir, de dónde viene Bueno, actualmente. prácticamente mi papá es de Siria, entonces mi nombre es árabe en ese sentido. Em, Tengo muchas anécdotas con mi nombre por cosas que me han pasado, entonces una de esas las puedo contar más adelante. Me crié en Venezuela, obviamente. Vengo de una familia donde mi papá siempre ha sido trabajador, mi mamá una excelente madre. Ella se encargaba de la educación en la casa y mi papá se encargaba de, por supuesto, mantener todo bien. Em, Excelente, Chahiri. Y una pregunta que tengo o que trato de hacerle a todas las personas que invitamos es, ¿qué te llevó a dejar tu país? Si tengo entendido que te graduaste como abogado, una profesión que no es nada sencillo, que no es nada fácil, tuviste experiencia incluso en tribunales penales, ¿por qué emigrar? ¿Por qué salir de tu país donde ya eras alguien básicamente importante y tu familia ya tenía negocios también? ¿Qué te llevó a ir? ¿Por qué? ¿Por qué irte? bueno, es cierto, soy abogado. Es una carrera que la estudié más que todo es porque me apasiona el derecho y obviamente siempre quise ejercerlo. Pero la situación es que uno viene del país de Venezuela, donde prácticamente las leyes no se respetan. Se ve mucho lo que es como las autoridades utilizan el poder, utilizan su chapa, su tarjeta para poder hacer lo que ellos quieran. Y por esa razón, digamos que me defraudó un poco el sistema legal y el sistema político en nuestro país. Ahora, eh, derecho lo estudié por pasión, también soy químico, más que todo
hacia la parte de tenerías y curtiembres, porque el negocio familiar es, mi papá tiene una tenería. Entonces, básicamente también hice eso después de haberme graduado de Derecho y cuando regresé, pues trabajé más que todo en la parte de química, con la parte de cuero. Lo que pasó siguiente a eso fue que empezamos a recibir muchas amenazas. Empezamos a recibir muchas amenazas, intentos de secuestro. Me secuestraron, en realidad estuve secuestrado por unas horas y después, bueno, fueron más, casi. ¿Pidieron rescate también? eh, Pidieron rescate, pero después de, no sé, el abogado de la empresa llamó, él es amigo del fiscal general de la parte del estado Zulia, bueno, más que todo como que de la región de, del occidente. Y bueno, básicamente no sé exactamente cómo fueron esas negociaciones, pero me dejaron de vuelta en donde, en la empresa, de donde me habían llevado. Y básicamente, y los que me secuestraron fueron la policía. O sea, ellos llegaron en camioneta de policía y lo que hicieron fue donde está el hijo del dueño, me llevaron a punta de arma y listo. Después de que pasó eso, yo le di a mi papá, yo lo siento mucho, yo me tengo que ir, yo no puedo estar así. Y por esa razón yo me vine a los Estados Unidos y apliqué por el asilo. Entonces, desde que llegué fue por eso. Ahora, Wow. la historia que viene con respecto a mi nombre es que, por supuesto, no pude venirme tranquilamente. En el aeropuerto me pararon, me metieron en el cuartico. Sí, porque yo tenía el vuelo de Maracaibo, Miami, con escala en Aruba. Entonces, en Aruba es como que una sucursal de los Estados Unidos en el sentido de que uno puede hacer inmigración por Aruba y llega directamente como si fuese un vuelo nacional a Miami. Da la casualidad que el sistema se cayó. Ellos ven mi pasaporte, ven los viajes que he hecho y me dicen que no encontraban mi información, me llevan al cuartico, me empiezan a hacer preguntas de que si el pasaporte era verdadero, si yo no tengo relaciones con ISIS o Al Qaeda o en ese entonces, que si yo sé hacer bombas o cosas así. Yo le digo, no, no, toda mi información está allí. Que yo tenga el nombre en árabe no quiere decir que yo sea terrorista ni nada por el estilo. Y pues simplemente con esa excusa de que no había internet, perdí mi vuelo. Me tuvieron como unas 2, 3 horas allí haciéndome interrogaciones para ver en dónde yo iba a cometer algún tipo de equivocación. Obviamente ninguna equivocación hubo, siempre conté la verdad y a lo que por fin me fui, tuve que volver a comprar otro pasaje para poder salir ese mismo día. Ni Y siquiera cuando respondieron el hecho de que cometieron un error. Puedo entender porque suele pasar mucho cuando vienes de nacionalidades, por ejemplo, Colombia o estos países árabes, y ellos pues tienen su historial de reserva de quién entra al país. A pesar de que se comprobó que obviamente no estás conectado con ningún tipo de terrorista ni nada y que solamente es un nombre, que no decides tú colocarte tu nombre, son tus padres quienes lo colocan. sí, No cubrieron al menos los gastos de, bueno, nada, la no aerolínea o tuvieron algo. nada, nada, nada. Te puedo asegurar que al cuartico tocaron varias veces la puerta y sé que era la chica de la aerolínea porque ya se dio cuenta cuando a nosotros nos separaron, a mí me separaron del grupo. Entonces ella como que le dijo después de una hora que el avión me estaba esperando, de que si esto se iba a demorar más. Entonces lo que le dijeron fue que ellos no habían todavía corroborado la información, de que no podían responder esa parte y el avión me dejó. Entonces cuando yo me fui, después de que compré el pasaje, salí del aeropuerto, de la parte del TSA y tuve que volver otra vez a entrar, otra vez a quitarme las cosas, pasar por los rayos X. Me encontró el policía, bueno, el de inmigración, ya adentro, ya, ¿no te habías ido? Y yo no, no me había ido, perdí el vuelo. Y ya te revisaron la maleta grande. Y yo no, la pequeña sí, pero la grande no. Ujú. ¿Y qué llevas ahí? Y yo, bueno, ropa, lo que tengo. ¿Sabe qué? Anda, anda, anda. Me dice, anda. Y bueno,
que te vaya bien y todo eso. Y perfecto, me dejó ir. En qué año más o menos fue eso? Cuando tú emigras y haces este cambio. Eso fue en julio 2015. 2015. Sí, Y obviamente ellos te dicen que tu pasaporte sí era verdadero porque era un pasaporte venezolano, pero con nombre árabe. Sin embargo, sí, tu nacionalidad en el pasaporte la reflejas como venezolano, ¿correcto? sí, totalmente. Venezolano, siempre. Nacido en Cabimas, Estado Zulia. Eres de Soy de Cabimas. Cabimas, Oh my nada más de goodness. nacimiento. Pero viviste en Ojeda, ¿verdad? O sea, ¿estudiaste en Ojeda o cómo A es la hora tu? siguiente de haber nacido, siempre estuve en Ojeda. O sea, Cabimas es nada Wow. más la clínica. Eso es todo. Wow, este podcast no es por nada, pero voy a hacer un paréntesis aquí. Hay bastantes emprendedores que vamos a entrevistar que son de Ciudad Ojeda. Ciudad Ojeda, para los que escuchan y no conocen esto, no son venezolanos, son de otras Mm. nacionalidades. Venezuela, Maracaibo es la ciudad del petróleo, como le dice así, yo soy de Maracaibo. Conocí a Chahir, obviamente, en Maracaibo porque estudiamos juntos la carrera de Derecho, pero Maracaibo es una ciudad de todo lo que es el estado petrolero, que es el estado Zulia, el cual tiene o está compuesto por más ciudades. Entre esas están está Ciudad Ojeda, está Cabima, hay muchas otras que también pertenecen Santa a Rita, esa Lagunillas, todo lo que laguna. conforma Wow, la yo no me las costa. sé todas, pero sé que muchas veces teníamos familiares porque también estaban más cerca de los pozos petroleros. Entonces muchas veces tomar el puente o pasar el puente era muchas horas en las mañanas y el gobierno, o depende de los negocios que tú tenían, para los familiares que yo tenía, le asignaban casas y vivían allí cerca para poder ir a trabajar en lo que es las industrias de termoeléctrica, termozulia y todas esas cosas. Entonces, me sorprende porque, ¿por qué lo explico? Lo explico porque es una ciudad muy pequeña, o sea, es algo que Sí. literal, o sea, entre mi conocimiento eran 3 cuadras y un colegio, una cosa así. No, no, son más cuadras, tenemos Son dos más cuadras. McDonald's. Hay dos Porque McDonald's. y hay 2 McDonald's. Entonces es Sí. algo tan chiquito y me impresiona la cantidad de personas que han salido del país y que tienen el nombre de Venezuela en alto. O sea, te lo digo porque en esta lista de emprendedores hay bastantes chicas que son de Ciudad Ojeda y están triunfando en el UK, están triunfando en los Estados Unidos, han logrado inmensas cosas y cuando resumo, Ciudad Ojeda, y yo como, ¿what? Estábamos llenos de personas de Ciudad Ojeda y no lo sabíamos. Entonces, bueno, Sí. hice ese paréntesis para el que nos está escuchando, donde nos está escuchando y luego quieren y busquen en Google, pues parece que esa zona pues trae bastantes emprendedores que tienen muchas cosas que enseñarnos. ¿Cómo te sientes tú de ese cambio, de vivir tanto tiempo en Ciudad Ojeda y luego irte a la ciudad en Maracaibo con obviamente muchísimas más cosas? ¿O tu mamá siempre estuvo en Maracaibo o tenían siempre esa casa allá? ¿Cómo fue ese cambio de una ciudad pequeña a una grande y Bueno, luego a un cambio, país tan diferente como los Estados Unidos? ese cambio vino cuando hubo el golpe. No, el golpe hubo, no me acuerdo, estaba pequeño, pero nosotros nos mudamos, yo pasé de sexto para séptimo grado, pues que era ya bachillerato, uno comenzó bachillerato y lo comencé fue porque cuando nosotros nos mudamos para allá, habían pocos colegios que todavía estaban funcionando cuando hubo lo de PDVSA, que PDVSA vino y El se paro petrolero, sí, vino el paro petrolero. los 3 barcos, yo me acuerdo, fue en el Entonces mi papá 2002. Sí. estaba estresado porque él decía, nosotros tenemos que viajar en las vacaciones. Y si entonces no va a comenzar clases ahorita, eso quiere decir que los colegios decían, bueno, si comenzamos 2, 3 meses después, todo se va a correr 2 o 3 meses después. Nosotros no, tenemos que, o sea, no podemos. Entonces nos fuimos a Maracaibo, que ya estaban esos planes para irse para Maracaibo. Pero entonces comencé clases allá en un colegio que estaba funcionando. Lo más interesante fue que yo venía de un colegio como el San Agustín, donde habían primer grado hasta el último de ciencias y cada era sección A, sección B, sección C. Habíamos como 30, 40, 50 alumnos por cada salón. Era gigante el colegio. Teníamos cancha de Wow. fútbol, fútbol profesional, dos canchas pequeñas donde era de fútbol sala, con básquetbol, con todo eso, o sea, las canchas multiuso. Y llegué a un colegio donde lo que teníamos era una sola cancha,
una sola sección por cada Wow. grado, y fue como que más pequeño. Y dio la casualidad que conocí allí a un amigo que yo conocí en kinder, cuando estaba pequeño, pues en los primeros grados, y estudiamos juntos en el mismo San Agustín y volvimos a dar allí. Y fue mucha coincidencia, mucha. Y Pero sí, el reci- cambio fue increíble, porque de una ciudad pequeña a Maracaibo hay mucha diferencia. y cuando te toca regresando a la parte donde emigras, ya tienes carrera en Venezuela, obviamente pasas por esa situación país que estábamos viviendo muchos en ese momento, de secuestros, de robos constantes, obviamente eras un target porque tus padres tenían, creo que si no me equivoco era la única tenería que existía en Venezuela o en Maracaibo, si no me equivoco. En ese Eh, entonces habían nada más 4 tenerías funcionando, pero somos la única, ya ahorita actualmente es la única prácticamente que está funcionando sigue y operando, sigue sigue operando. operando. Pero en ese entonces habían 4 y esa era la única de la parte occidental del país, de Wow. toda esa parte. Entonces recibíamos lo que eran las pieles de todos los ganaderos, de todos los mataderos que estaban por esa zona. Ok, perfecto. Sí. Entonces, tenías, digamos, un estilo de vida que quitando la situación país, secuestros, robos, digamos que todavía se podía salir del país, todavía se podía viajar más, teníamos el control de moneda, pero aún así podíamos vivir, Sí, ganar, y ya sí. con nuestra profesión, pues podíamos subsistir bien, aspirar a algo bien. Em, Cuando llegas a los Estados Unidos, primero, ¿por qué Estados Unidos y no otro país, ¿no? Y segundo, ¿cuál era tu mentalidad de soy abogado, tengo esto, Mm. vengo de buena familia y luego voy a un país donde no soy esa persona que me formé por tanto tiempo y que invertí tanto tiempo? ¿Cuál fue tu cambio mental y cuál fue las acciones que hiciste, inconsciente o conscientemente? Bueno, no es fácil. Obviamente no es fácil emigrar, nunca es fácil. Quien diga que fue fácil, entonces esa persona salió de un país y entró al otro país y estuvo en su misma condición, llegó con todo ya listo ya. Y eso es muy raro, pero bendecida aquellas personas que puedan hablar y tener ese tipo de casos. En mi caso fue, bueno, yo sabía lo que iba, o sea, yo sabía que tenía que trabajar, que tenía que subsistir, que tenía que mantenerme, que tenía que hacerlo y no ser una persona que se pusiera a pensar, yo no voy a hacer esto ni aquello, porque si uno va a otro país, uno tiene que ser consciente que uno debe hacer lo que uno pueda y luego, cuando ya uno está encaminado, pues buscar su forma de poder mejorar la situación. Siempre estuve claro con eso. Cuando vine para acá, tuve la suerte que me recibió uno de mis mejores amigos del colegio, aquí en Miami Beach. Me recibió en Miami Beach. Ok. Y Y fue este, bien. O sea, la sí, experiencia, me fue llegaste, bien. porque uno siempre está acostumbrado a llegar como turista y uno lo dejan allí Sí, sí, y sí, sí. queda. Y cuando llegas y de pronto te toca, en qué mes tú caes en una conciencia, aunque llegaras con ese chip de, ok, vengo dispuesto a hacer, digamos, lo que sea, o a trabajar de Mm. lo que sea? ¿En qué momento, en qué mes caíste en cuenta, ok, estoy haciendo lo que sea? ¿Te llegó a pegar un poco, tocar un poco el ego, Esa es la la cuestión. capacidad? Yo intenté siempre quitarme el chip. Yo intenté pensar en el día a día, en lo que estoy haciendo, en no ponerme a pensar en lo que yo fui, en lo que yo era. Por supuesto, tenerlo siempre presente. Esas son cosas que me ayudaron a crecer como persona y que todavía son muy importantes en mi vida. Pero lo importante era buscar estabilidad en ese momento. O sea, lo que uno busca en ese momento es buscar estabilidad. Y cuando llegué a la semana ya comencé a trabajar en una licorería en Miami Beach. Y el dueño era colombiano. Digo era porque está vivo, pero ya no está la licorería allí. Ok. Y él me recibió. Las primeras preguntas que me hizo: ¿tú tienes papeles? Y yo, bueno, no.
Entonces, bueno, ¿cuándo puedes empezar? Y yo, si quieres hoy mismo, empecé el mismo día a trabajar. Y Así. era así de sencillo contratar personas que no tenían documentos, es decir, alguien que ahorita esté emigrando a los Estados Unidos puede llegar con, todavía puede llegar con eso de no tengo papeles, pero quiero buscar trabajo y eso existe todavía, o sea, los contratan allá digamos, la Florida. Por términos legales, yo debería decir que no, eso no es posible. Ok. Pero sí, La realidad, pues, la realidad. Queremos la mostrar realidad es que la sí. realidad de cada país, o sea, no es imposible decir, llegué, estoy buscando trabajo, no lo consigo. No, aquí hay personas que no tienen papeles y trabajan en hoteles, trabajan en restaurantes, trabajan en la cocina, trabajan de server, trabajan en licorerías, trabajan en cualquier lado. Aquí trabajo hay. Y más ¿Y ahora cómo después de que... hiciste para ir cambiando ese estatus? Mm, ¿Tuviste que invertir en asesores, personas que conocieran obviamente la ley allá, o tus conocimientos de ley te permitían entender más fácil cuál era el camino? ¿Quién te dijo el paso a paso para legalizar todo? Porque eventualmente si querías estar bien, tenías que estar legalizado. sí, bueno, cuando yo llegué, mi meta era meter el asilo, Ok, porque tengo todavía las razones por las cuales yo estaba pidiendo asilo, ¿no? Ya yo no me sentía más seguro en mi país. En ese entonces, y todavía está, una iglesia que estaba en Biscayne y la 120, si no me equivoco, donde una abogada pues, que pertenecía a la iglesia y que, si no me equivoco, era la hija de quien fundó la iglesia. ujú, Ella hacía, no sé si todavía lo hace, pero ella hacía en ese entonces el proceso para muchas personas que venían de otros países y que ella venía y ayudaba para meter el asilo. Entonces yo comencé ese proceso con ella y en ese entonces uno tenía que esperar 6 meses después de haberme introducido el asilo para que te llegara el permiso, para uno poder solicitar el permiso de trabajo y el Social Security, ok, aunque no le hayan aprobado a uno la petición del asilo. ok. Cabe destacar que todavía estoy esperando que me Wow. llamen a la cita del asilo. Así que si me están viendo en este video, por favor, llámenme. Me Por gustaría favor, participar. es real la Es situación. real. No es mentira, no es Pero chimbo. Ay, Dios mío. por ese lado, sí, por ese lado, ya después de que uno recibe el permiso de trabajo, yo busqué otro tipo de trabajo en ese entonces. Y yo tuve dos trabajos. Trabajaba en la licorería y trabajaba en una pizzería y trabajaba al mismo tiempo. Trabajaba 3 días en la pizzería y 4 días en la licorería. En la licorería conocí a un amigo que él estaba trabajando en una empresa de finanzas. Esa empresa tenía las oficinas principales en Nueva York, pero estaban abriendo una oficina pequeña aquí en Miami. Ujú. Y él me dijo, apenas yo tuviese papeles, que me podía ir para allá. Y eso fue lo que hice. Comencé allá. Tomaste la ayuda de esta persona que Sí, te ofreció. Lo que tengas esto, ven para acá y puedes trabajar conmigo. exactamente. Y Sí. aprendiste de él, por decirlo así, se puede decir que él fue tu mentor en el término de las finanzas. Sí, él me ayudó, él me explicó y aparte cuando llegué a esa empresa tenían otras personas que fueron muy amables y me ayudaron mucho en el sentido de cómo eh, acercarme al cliente en ese sentido. Todo es por teléfono, pero Ok. cómo hablarles, cómo presentarles los productos y básicamente, aunque me estaban pagando un sueldo, la mayoría de lo que uno recibía eran comisiones. Entonces, eso te hace tener esa hambre, ese deseo de ganar más y ganar más y de ser mejor en lo que tú estás haciendo. Aprendiste, digamos, vamos para las personas que nos están escuchando, venías de Venezuela con una carrera, una profesión, un negocio, estabilidad, decides emigrar por situación país en ese momento. Al emigrar te vas claro con que voy a trabajar de lo que sea, pizzería, licorería, donde esté, fui honesto, todo por delante, no tengo los papeles ahora, ¿quién me puede aceptar así?
lo voy a intentar. Sí. Llegaste a una casa de un amigo primero, alguien que te dice, bueno, aquí te puedes quedar, pero obviamente sabías que ahí no te vas a quedar toda la vida, empezaste a seguir buscando. Eventualmente empiezas a buscar tu recorrido, a legalizar tu estado porque tenías claro a dónde querías llegar. O sea, venías de un estatus y por el hecho de que aunque estuvieras ganando bien en la pizzería y viviendo la vida de Miami, así no te querías quedar porque visualizabas el estilo de vida que tenías en Venezuela. Exactamente. Cuando tienes tus documentos y te ofrecen algo mejor, no lo piensas dos veces, dejas ese trabajo y te vas, aunque no tenías ningún tipo de conocimiento en finanzas, decidiste aprender y digamos que te mentorearon en ese sentido, ¿correcto? Correcto. Todo eso es correcto. Perfecto. ¿Por qué lo resalto así? Porque uno, la importancia de las personas con las que te rodeas. Somos el resultado de las 5 personas que nos rodean y tú aprendiste de las personas que estaban a tu lado para llegar a donde tú querías estar. Dos, tener una meta clara. Por eso dicen que la persona que es rico y de pronto quiebra, a los 3 meses ves que vuelve a ser rico. Pero una persona que toda su vida ha vivido, digamos, con no mucho dinero, se gana la lotería y al año ves que vuelve a estar en el lugar donde se encontraba, sin dinero. Y es porque su mente no reacciona de que yo pertenezco a este lugar. Entonces tú eso en alguna, resumiendo un poco todo lo que nos cuentas, siento que tú lo tenías claro de dónde eres, a dónde ibas y cómo lo ibas a Siempre. hacer. Sí. ¿En qué momento trabajando para alguien, porque igual seguías trabajando para alguien, decidiste como independizarte y decir, no, yo quiero hacer esto yo por mi cuenta? Bueno, hay veces que uno se ve empujado cuando uno... A mí me gustaba el jefe que yo tenía, en el sentido de que me caía bien. Era, era una buena, digamos, yo quería ser o estar en la misma posición que él y pensaba que por supuesto en el trabajo yo lo iba a obtener. El problema fue que una vez él, no me acuerdo qué exactamente cómo fue, pero él nos hizo esperar en la oficina hasta tarde. Él nos hizo esperar en la oficina hasta tarde, tú sabes, prometiendo pizzas o lo que sea, que íbamos a tener una reunión, íbamos a hablar sobre cuáles iban a ser las metas de la oficina en términos de producción y de todo eso, pero eran como las 6 o las 7 de la noche y él todavía no había llegado. Entonces cuando llega, llega oliendo a marihuana con las pizzas. Y eso fue una cosa que yo dije, hasta aquí, o sea, hasta aquí lo voy a trabajar yo a él. Y ya después de un año, ya yo había tenido la experiencia, había aprendido cómo era el negocio y yo dije, esto también lo puedo hacer. Aunque él me hizo firmar a mí un documento que decía de que si yo llegaba a renunciar no podía trabajar ni contactar a los clientes viejos ni nada por el estilo por los próximos 6 meses a un año, que si no me iba a demandar, se lo presenté a un abogado y me dijo eso es ilegal. Puedes hacer lo que tú Wow. quieras y ya está. Eso es una táctica de miedo que básicamente el empleador utiliza con las personas que trabajan para él. Entonces, bueno, yo comencé en diciembre del 2016. Sí, en diciembre del 2016 comencé la empresa y para enero ya tuve mi primer cliente y tenía 2 socios en ese entonces que al mes o a los 2 meses uno de ellos decidió irse por su lado y Ujú. me quedé con mi otro socio donde estuvimos juntos hasta el COVID. Ok. Desde el 2016, 17, 18 hasta el 2020 estuvimos trabajando juntos. Y de verdad que esos años fueron, cada año uno siempre iba aumentando eh, digamos, el income, Sí, los el ingresos. sueldo de uno, los ingresos de uno siempre lo fue aumentando el doble, el doble, el doble. Ya llegó un momento que lo que estábamos haciendo, bueno, podíamos darnos una excelente vida, que fue cuando compré la casa y todo. Me acuerdo, wow. ¿Y Sí, qué crees que el COVID cuando llega, mira la importancia de asesorarte, ¿no? De que muchas personas que están a lo mejor en un empleo de 9 a 5 creen o les dicen, no, es que no puedo por esto. Y podemos, yo una vez lo hablé en un live con una chica mexicana
que también estará dentro del podcast, y ella decía el hecho de que te ponen como esa, digamos, te amarran como el elefante, donde pequeño al elefante lo amarran y el elefante intenta sacarse de la cuerda, sacarse y nada, no se puede, no se puede, no se puede. Sí. Y eventualmente ya cuando el elefante crece, a veces le colocan la cuerda, pero no está amarrada realmente a nada y él como ya, ¿para qué voy a intentar si ya no me voy a zafar? Y eso a veces juegan con nosotros en algunos trabajos, no digo en todos, pero en algunos trabajos juegan con nuestra mente de no puedes irte por esto, o sin nosotros no vas a hacer nada, o sin Mm. mí tú, y mira la importancia, ese dato lo quiero resaltar para todos los que nos escuchan, porque asesórense siempre, o sea, no se crean saber todo completo, si no tienen, si quieren asegurar algo o si sienten que quieren tomar ese riesgo, busquen de alguien, de un profesional en el área, porque al final ese no es el país de uno y uno tiene que asesorarse. Y cuando llega la pandemia, ¿qué pasa, digamos, allí? Porque hablaste hasta el COVID. ¿Te afectó el COVID la situación de ese emprendimiento o...? Sí, sí afectó porque básicamente lo que yo estaba haciendo era préstamos de bancos privados para empresas. Empresas que prácticamente sí aplicaban con Bank of America, Chase, Wells Fargo para obtener un préstamo eh, por cualquier tipo de razón denegado el préstamo, entonces ellos buscaban a empresas como la mía para poder conseguir el dinero que ellos necesitaban para la inversión que ellos querían hacer en ese momento. Cuando sucede el Ok, COVID, el comercio se paraliza totalmente. ok, Los préstamos que había en ese entonces, las personas no lo pudieron seguir pagando, tuvieron que, por supuesto, buscar otra forma de pagos. Em, y lo que había en ese momento era, el gobierno estaba ofreciendo el dinero prácticamente gratis o para pagarlo en cómodas, en olvidadices cuotas. O sea, no te wow, preocupes, aquí tienes no sé cuántos miles de dólares, millones de dólares para tu empresa y ya está. Entonces, yo me quedé sin esa parte de los ingresos, ok, porque obviamente se paró toda esa parte. Ya los bancos privados no estaban prestando dinero, se estaban era encargando de hacer todas, o sea, hacer la mayor cantidad de aplicaciones para el gobierno para que obtener esos préstamos para todas esas otras empresas que ellos ya tenían como su cartera de clientes prácticamente. ok, Y ellos sí se vieron beneficiados por eso. Yo decidí no meterme en eso porque obviamente yo tenía que cobrar por el servicio. Y el total, gobierno fue claro en decir de que esto es un servicio, pues este es un tipo de préstamo que nadie puede cobrar por el servicio. Y como yo claro, todavía estoy en una situación irregular, en el sentido de que aunque yo puedo estar legal en el país, tengo mi permiso de trabajo, tengo todo, pero no tengo el asilo aprobado, no soy residente ni ciudadano, yo preferí no meterme con eso. No quería nada que pudiese manchar mi historial en este país. correcto. ¿Y qué Entonces, decisión tomaste? Porque obviamente en término COVID ya sabías que lo que estabas haciendo obviamente no iba a continuar, pero ¿qué decisión tomaste para avanzar? O sea, COVID no te detuvo, digamos, en vez de ponernos excusas y en vez de lamentarnos, seguías con tu mentalidad de emprendedor, conocías muchas más cosas que no sabías antes cuando llegaste al país. ¿Cuál fue ese paso que diste durante el COVID? bueno, durante el COVID prácticamente hice varios cursos. Uno, primero fue uno de fotografía, uno de video, porque me gusta tomar fotos y videos. Y después de eso, cuando ya por fin empezaron porque duramos como de 6 meses a un año sin poder salir, sin poder hacer muchas cosas. Ya después de eso se fue suavizando. Cuando ya por fin se suavizó en un momento en que ya podíamos trabajar y gracias a Dios, viviendo en la Florida, nuestro gobernador es un gobernador republicano, nos dejó trabajar después de cierto tiempo. O sea, todavía pasaron 6 meses uno trabajando y habían estados que son estados demócratas y todavía seguían cerrados. Es una locura. Wow. Entonces decidí pues hacer el curso de real estate y ser un realtor Ok, porque era lo que, era lo que en ese momento
estaba y todavía está dando, en el sentido de que las propiedades comenzaron a aumentar porque los intereses estaban muy abajo y la gente estaba comprando propiedades y la cantidad de propiedades que hay disponibles en el mercado no son suficientes para la demanda que hay hasta ahorita, hasta estos mismos momentos. Entonces comencé a trabajar en eso. O sea, no te cerraste a, ya aprendí de esto, me voy a ver cómo hago con esto. No, siempre has estado abierto a cualquier cambio, a cualquier oportunidad y obviamente a estudiar al mercado, estudiar la situación y en Sí, base a la situación tú te reinventas, por decirlo así. correcto. Es más, no estoy cerrado tampoco a lo primero. Ahorita actualmente estoy dando préstamos para empresas, igualito, préstamos privados para empresas y también estoy haciendo préstamos que utilizan propiedades de inversión y utilizan esas propiedades de inversión como colateral. Y Ok. aparte estoy, pues soy realtor. Entonces, una cosa a la final va de mano de la otra y me está yendo súper bien con eso. Wow, qué bueno. O sea, mira lo importante de ver más oportunidades que, porque otras personas, digamos, durante el COVID y me pasó con personas cercanas, era de el negativismo, era el ya no puedo, el ya la gente no quiere, la situación está muy mal Mm, y tú lograste ver ese hueco y decir, ya va, pero ¿qué está dando? Ya va, pero ¿qué hay? Y el real exacto. estate te llevó a eso y ahora lo puedes hasta unir con lo que estabas haciendo anteriormente y lo estás retomando. ¿Qué, qué digamos, qué consejo le darías a esos emigrantes que a veces tienen una mentalidad de o tengo que trabajarle a alguien y porque no es posible lograr lo que yo quiero, o para invertir necesitas mucho dinero, o de los que dicen, no, yo soy abogado, aquí ser abogado es muy difícil? ¿Qué consejo les daría para que puedan ellos también lograr el éxito o acercarse a vivir una vida trabajando en algo que les guste, que les genere y que no sean esclavos de ese 9 a 5 o esclavos de esa, digamos, típica rutina? Mm. Bueno, mis recomendaciones para ello es que siempre tengan ese deseo por querer estar mejor. Trabajen como tengan que trabajar, pero háganlo de la forma más honesta que puedan, porque eso aquí en este país es muy importante. Mientras uno sea honesto, uno por supuesto se le van abriendo las puertas, aunque uno piensa que no. Puede llegar un momento en que tú piensas, ah, estoy aquí en este trabajo, no puedo conseguir más nada, y en realidad es que no lo estás intentando, porque aquí ofertas de trabajo hay. Y si tu intención es después ser tu propio jefe, a veces necesitas el mínimo empujo para que puedas hacerlo. Tienes mi caso en estos momentos. Tengo el caso de un amigo de que él estaba trabajando como server, como Ujú, mesonero en un restaurante y decidieron quitarle horas y decirle que no le iban a pagar tanto de los tips ni nada de eso. ujú. Y decidió entonces asociarse con un amigo y ahorita tienen ahora una venta de perros calientes y de hamburguesas y le está yendo súper bien. Cada vez que voy, está comprando más cosas, está expandiendo más el menú y siempre está full. Entonces él necesitó eso para poder montar su propio negocio. ¿Crees que emprender ahora con todo este bombardeo de contenido y de información es más fácil que antes o es igual? Vivimos, venimos de una generación que gracias a Dios tenemos el Internet. Desde el Internet podemos, por supuesto, obtener todo tipo de información, de consejos, de autoayuda. Podemos hasta, por supuesto, personas que sufran de ansiedades o que, por supuesto, necesiten tener ese tipo de conversaciones, si no es con familia, con su psicólogo de confianza o con su doctor, lo que sea, lo pueden tener desde cualquier parte del mundo, lo pueden hacer. Mientras la persona quiera seguir, obtener lo que ellos quieren y tengan su meta bien trazada, esas personas van a llegar a esa meta. Que no saben el proceso, no importa, eso es lo bonito de la meta. Es el proceso como tal hasta llegar hasta la meta. Entonces, ¿es más difícil ahorita? No, no es más difícil ahorita. Que no hay casi trabajo, es mentira.
no quieres trabajar en cualquier otra cosa que no sea en la que tú quieras. Y hay veces que no, hay veces que tú necesitas empezar por algo y eso te va a abrir la puerta para lo que tú de verdad quieres. Y quizás no era lo que querías. Quizás trabajando en otra cosa vas a encontrar la pasión por otra más allá adelante. Entonces, nada, nada está escrito. O sea, tú eres dueño de tu futuro. Ese es mi... Tú eres Pues, dueño de tu futuro. Me encantó esa frase. muchas gracias. Y por último, ya para cerrar este episodio que me ha encantado con todos estos cambios, la migración, los distintos empleos, el lograr estar donde estás, ¿crees que las plataformas digitales son importantes para un emprendedor o no lo son? Sí lo son. Uf, ¿Sí? 100%, si no 1000%. O sea, ¿Por tener qué? una... Porque te consigue la exposición que tú no tienes. Puede ser una persona que trabaje desde su casa. ¿Quiénes van a saber exactamente qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo? ¿Qué servicios, qué producto estás haciendo? Si no serán tus vecinos nada más o la comunidad en la que vives, pero teniendo redes sociales, trabajando en ellas, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en la que tú te sientas más cómodo, por la cual tú puedas empezar, vas a encontrar una mayor audiencia, que es lo más importante. Me Ahora, encanta. si vas a tener esa audiencia, también tienes que saber que vas a necesitar dedicarle el tiempo suficiente a esa audiencia y dependiendo de qué trabajo es el que tú tengas, tú vas a necesitar obviamente ir también invirtiendo en tu negocio o en lo que tú haces, porque puede ser de que te vuelvas, digamos, agarres tanta audiencia que no puedas cumplir con la demanda de lo que tú estás ofreciendo. Excelente, me encanta porque es totalmente así, prepararse. A veces la gente quiere, y me pasa mucho, la gente quiere ser viral. ¿Cómo hago para viralizarme? ¿Y qué haces tú el día que te viraliza? ¿Colapsa tu negocio o puedes tener la demanda de esa viralidad? Y entonces crear un Sí, sistema, preocúpense por crear un sistema para lo más que esa importante. viralidad les dé literal y no tumbe su negocio porque también puede, así como los puede hacer subir, los puede hacer caer. ¿Algo Exacto. más que quieras, Shahir, compartir con las personas que te escuchan? Prácticamente nuestra audiencia son emprendedores, gente con sueños, gente que quiere utilizar las plataformas digitales, a veces lo hacen en un tiempo fuera de su 9 a 5, que quieren, tienen un sueño, tienen un deseo, no saben cómo hacerlo, no saben, tienen limitaciones, ya sea situación país o migración. ¿Qué le dirías para concluir este episodio de podcast? ¿Cómo te despedirías de ellos? ¿Y cuál sería tu frase de cierre con esta audiencia en este capítulo? Bueno, tu mayor enemigo es la complacencia, es sentirse cómodo, no te puedes sentir cómodo. Yo en estos momentos todavía estoy pensando en muchas más formas de cómo expandir y de cómo obtener otras formas de ingreso. Y estoy trabajando en eso. Y eso es lo que yo digo. Aunque tú estés muy bien en lo que tú estás haciendo, no te detengas, no te detengas. O sea, ese no puede ser tu meta. Siempre hay algo más. Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad que yo creo que nos llevamos frases poderosas. Aquí anoté, pero demasiadas. Para todas las personas que están escuchando el podcast en cualquiera de las plataformas Spotify, Apple Music o cualquier otra, ¿cómo te consiguen en las redes, Shahir? ¿Qué redes manejas? Bueno, manejo Instagram, manejo YouTube y manejo el TikTok, aunque el TikTok es solamente más como que sí, es una versión de ambas. Ok. YouTube es más para negocios, Instagram es también más para negocios. En TikTok ven mi vida y ven cosas de negocio. Excelente. ¿Y cómo te consigues en todas las redes sociales? Ok, como pueden imaginarse, mi nombre es súper raro, entonces con solamente escribir Chahir en YouTube me deberían conseguir. Shahir Eh, con C, C para los que nos están escuchando. Chajir, correcto. Exacto. Debe estar por aquí abajo mi nombre en algún momento en el Eh, video cuando lo estén en el editando. video, exactamente. Y en Instagram, Chahir Miami como real estate. La empresa de préstamo sería Your Easy Loan, Easy y la Z.
Ok. Y en el TikTok, solo Chahir. Solo Chahir, excelente. Para los que están en YouTube, pues lo vamos a dejar en la casilla de descripción de una vez donde pueden conseguir a Chahir y obviamente cualquier persona que quiera comprar un inmueble en los Estados Unidos o en el extranjero, pues bueno, ya puede contactar a Chahir a través de allí o préstamos para empresas también. Y bueno, como ya nos contaste que estás pensando en otras fuentes de ingreso, creo que podemos dejar para otro episodio más adelante cuántas fuentes de ingresos debe de tener un emprendedor para vivir el sueño que quiere vivir, porque es una realidad que las personas exitosas no solo tienen una fuente de ingreso. Si tienes una fuente, y esto lo escuché una vez, bueno, lo leí en un libro, si no me equivoco, y decía que si tienes solo una fuente de ingreso, estás a un paso de la quiebra. Entonces, es necesario tener más de una fuente de ingreso para estar un poco más cerca de donde tú quieres estar. Gracias, Chahir, por tu tiempo. Gracias Es a un todos los que placer. nos escucharon, los que nos vieron en el video podcast. De verdad que esta primera temporada va con todo y sé que Chahir va a venir para darnos más tips. A lo mejor podemos agarrar un solo episodio para hablar solo de finanzas, que yo soy como que cómo poder invertir o pedir préstamos que mucha gente no Sí, sabe que puede. Es como, what? porque en realidad no nos metimos de profundo sino más que todo para En tu conocerte. historia. Y me alegra mucho haber tenido este podcast contigo, de verdad. Increíble, increíble y bueno, Me encanta, me encanta. estoy Bueno, emocionado gracias. para la próxima. Claro que sí, Chair va a venir aquí repetidamente para que nos cuente todas esas cosas que él sabe. Y bueno, gracias a todos, feliz día, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.